Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Actualidad. CUT. Bienvenidos a Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos que les informa sobre el acontecer laboral, sindical, económico y social del país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, presenta el editorial. Editorial. El Comité Nacional de Paro ha decidido por consenso aplazar las concentraciones del 3 de marzo, toda vez que no encontramos garantías del gobierno nacional para ejercer la protesta social en Colombia. Continúa el asesinato de líderes sociales, ambientalistas, defensores de derechos humanos, firmantes del acuerdo de paz, en la absoluta impunidad. Asimismo, hay amenazas, estigmatizaciones y persecución contra integrantes del Comité Nacional de Paro, sin que se brinden las garantías necesarias. Para los compañeros y compañeras sindicalistas y líderes sociales en Arauca y en particular en Saravena, la CUT ha solicitado medidas de protección desde antes de producirse el atentado terrorista y estas han sido negadas por la Unidad Nacional de Protección. Asimismo, en el estallido social del año anterior, vimos las acciones provocadoras de algunos integrantes de la fuerza pública que se bajaban de camionetas de la institución y se camuflaban en las manifestaciones creando pánico, haciendo destrucción de los bienes públicos y privados, hechos que denunciamos oportunamente sin que la Procuraduría y Fiscalía General hayan producido resultados sobre estos hechos. También vimos civiles amparados por algunos miembros de la policía disparándole a los manifestantes pacíficos y tampoco sobre eso hay acciones de la justicia. Estos hechos nos muestran que para el 3 de marzo se podrían suceder iguales hechos de provocación para generar caos y acreditarlo al Comité Nacional de Paro. Por eso, por falta de garantías, suspendemos temporalmente la movilización del 3 de marzo. Pero la denuncia contra la carestía, el hambre y la inflación que son propiciadas por el gobierno de Duque, vamos a continuar realizándolas en todo el país. Y para el 13 de marzo debe darse la mayor movilización social y política en Colombia, por lo cual invitamos a todos los colombianos y las colombianas a movilizarse votando por las coaliciones de la esperanza y el pacto histórico, que son las únicas coaliciones que han apoyado el estallido social y las luchas sociales en Colombia. Los colombianos han sentido el impacto de la inflación que vive el país. Es así como la inflación de enero del 2022 fue de 1.29%, la más alta en los últimos 23 años, con una fuerte repercusión en los bolsillos de los ciudadanos. En Actualidad CUT analizamos las consecuencias de este fenómeno que afecta a millones de familias en el país. La inflación o carestía es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo que normalmente es de un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Ante el acelerado aumento que presentan los precios de algunos productos de la canasta familiar, los hogares colombianos han decidido reducir la cantidad de productos que incluyen en su mercado. Por ejemplo, los huevos han tenido una subida impresionante, pues de estar en 7.000 pesos la docena, ahora cuesta 13.000. Se conoce como inflación al fenómeno producto del alza de los precios de la canasta básica. Es decir, los países definen unos productos que son los productos que en promedio consume un hogar en el país y a partir de ahí se hace un análisis sistemático del comportamiento de los precios y en la medida en que los precios promedio de esos bienes aumenten, pues es lo que se conoce como inflación. El control de la inflación está a cargo del Banco de la República por una parte, pero también responsabilidad de los gobiernos en el sentido de que las políticas de desarrollo económico que gestionan
digamos que tienen incidencia sobre los precios. En este momento, la inflación en Colombia se explica, parte de los productos que se consumen son productos importados y los insumos que se utilizan para la producción en el país son insumos que también se importan. En ese sentido, entonces, los precios se están aumentando porque la valoración de los mismos, al ser importados con un dólar costoso, seguramente que entonces van trasladando en la cadena productiva ese aumento de precios y por esa razón estamos viendo que entonces le llega al consumidor final un producto más costoso. Ahí recae la responsabilidad sobre el gobierno en el sentido de que debería implementar políticas que incidan sobre o que afecten sobre la estructura de la actividad productiva como tal, es decir, pensar entonces cómo no importamos unos productos o unos bienes básicos y los producimos internamente y no dejar que entonces el fenómeno como tal persista. Por eso es que entonces salidas como subsidios o una prima, como están proponiendo recientemente, no solucionan en definitiva el problema de la inflación. Uno de los lugares en donde más se evidencia el impacto de los precios de la canasta familiar es en las plazas de mercado. En la actualidad, CUT quisimos conocer el día a día de quienes comercializan en estos emblemáticos lugares de abastecimiento de los hogares colombianos. Las frutas, verduras, cárnicos, arroz, aceite, azúcar, sal y queso, entre otros, han tenido un aumento de precios hasta de un 60% en comparación con los registros del año pasado. El aumento del dólar, la escasez de contenedores a nivel mundial y las condiciones climáticas son los motivos por los que estos alimentos aumentan sus valores. Cuando nosotros llegamos acá, la libra de tomate, este tomate que se compraba a 1.000 pesos, nosotros estamos comprando 1.800. Acá lo vendemos a 2.000 pesos. Y uno paga del transporte de abastos acá, se gana unos 100 pesos en libra. La gente no puede comprar el mercado para la semana. Gente que gana un mínimo y le suben el 40% a cada cosa, el 50%. Lo que la arroz está subiendo, todo está subiendo, entonces la gente no tiene con qué comprar el mercado. ¿Quién viene haciendo la plata? Los mayoristas, los que van a cobrar, los que van a comprarle allá a los pobres campesinos, que los que se matan y se cuartean sus manos, se friegan sus espaldas y todo eso. Ese es el que está ganando la plata. Ahora ya no se puede comer ni comprar las cosas así porque todo está más caro. Los insumos de los agricultores se les ve más caro y por eso ellos acceden de que tienen que subir las cosas. 100.000 con 200.000 pesos, ahora si no lleva la cartera llena, entonces no trae nada, no compra nada de mercado, porque todo tan caro, todo le han subido terriblemente a todo, los transportes, la comida, yo vendo hierbas y también le han subido demasiado a las hierbas, a las flores, que no es una cosa esencial, pero de todas maneras la gente se da su gusto, pero todo ha subido. Las familias se han quejado ante la afectación a sus bolsillos y han exigido al gobierno tomar medidas ante esta grave situación, máxime cuando en Colombia más de 1 millón de personas se acuesta con una sola comida al día y diferentes informes de organismos internacionales y nacionales alertan sobre una posible hambruna en el país. Lo que pagan mensualmente, eso no alcanza, mejor dicho, los que tienen 2 y 3 niños que pagan un arriendo. ¿Cómo van a sostenerse? Es lo más que uno apetece, la papa, el plátano, la yuca y todo eso está intocable. La verdura, la alberja, frijol, no se puede. Toca comer más poquito y yo ojalá que se componga esto. Si yo no trabajo, yo no como. Si yo no madrugo, yo no como. A pesar de que yo tengo 65 años, tengo que seguir en la lucha. Me he visto muy enferma, muy deteriorada, pero tengo que continuar, seguir. La carestía ha llegado a afectar a los estudiantes colombianos debido a que los oferentes de las licitaciones han puesto valores muy altos para las licitaciones en el programa de alimentación escolar PAE. Más de 5 millones de estudiantes en el país que se benefician del PAE se han visto afectados en la cantidad y calidad de los alimentos que reciben con este programa.
Son varias las razones por lo cual ha afectado la carestía del plan de alimentación escolar en Colombia. Primero, la corrupción que desde el gobierno de Iván Duque y por supuesto con los gobiernos anteriores y se ha acentuado mucho más en este cuatrenio. Responsabilizamos por supuesto al gobierno nacional, a la ministra de Educación, al presidente de la República, que lo único que han hecho es robarse los recursos del plan de alimentación escolar, y precandidatos presidenciales como Peñalosa, el cual compró pechugas de 40.000 en la ciudad de Bogotá con la secretaria de Educación de ese entonces, hoy ministra de Educación. Se robaron la plata de los jóvenes y los niños, por eso tienen una investigación. Adicionalmente, lo que pasó en Santander, donde se robaron tamales de 30.000 y donde fueron tan miserables que le dieron carne de burro a los niños. Y adicionalmente, el Congreso de la República, ¿qué hizo? Lo que hizo el Congreso de la República de disminuir en 280.000 millones de pesos para el presupuesto del 2022 en el plan de alimentación escolar. Entonces hay una disminución. Aquí le miente al país el presidente de la República, la ministra y la inmensa mayoría de los senadores corruptos de que hay mayores recursos para la educación. Eso es falso. Actualidad. CUT. Las transnacionales deben tener un impacto económico, social y ambiental donde no solo persigan la rentabilidad financiera, también deben brindar beneficios a la sociedad, al medio ambiente y a un trabajo digno. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. La Constitución de Colombia destaca el derecho de asociación mediante la conformación de un sindicato que vele por los derechos y beneficios de los empleados frente a la empresa. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. La CUT defiende la libertad sindical, el fortalecimiento de las organizaciones sindicales, los derechos laborales y exige el respeto por los derechos humanos. Por trabajo decente en las empresas transnacionales. Mayores informes www.cut.org.co. Apoya Comisiones Obreras y la Fundación Paz y Solidaridad de Cataluña. Actualidad. CUT. En Colombia, cerca de 550.000 productores de café se han visto afectados por el incremento del costo de los insumos y el precio del dólar. Esto como consecuencia de la política privatizadora que llevó al cierre de las empresas productoras de abonos y fertilizantes en el país y que hace necesaria la importación de las mezclas de los abonos para el cultivo del café. Los precios se incrementaron ante el desorden generado por la pandemia en el transporte marítimo, el alza de los fletes, la reducción de algunas rutas marítimas, la escasez de contenedores y el aumento en el costo de estos arriendos a nivel internacional. Mientras que a nivel local, el alza de los precios del ACPM, la gasolina, los peajes y los fletes afectaron gravemente a este renglón de la economía. Todo esto lleva a un alza en los insumos agropecuarios muy elevada. Ejemplo de ello es que la producción de un bulto de café que a inicios del 2021 costaba 90.000 pesos, hoy está a 200.000 pesos. Alzas de más del 100% que afectan a los productores que necesitan estos insumos. Preciso decir que los caficultores no hemos sido ajenos a los impactos negativos que sobre las importaciones ha tenido el incremento en el precio del dólar, en particular el encarecimiento en el precio de los agroinsumos. Para tan solo hablar de un ejemplo, el saco de fertilizantes que en el año 2021 comprábamos a 75 o 80.000 pesos, actualmente el mismo saco, la misma referencia, se consigue en el mercado en un precio de 180.000 o 200.000 pesos. Un incremento de más del 150% que golpea el bolsillo de los agricultores y caficultores, pero que también incide en el incremento de la comida, del alimento de los colombianos. De esa manera pues se evidencia los efectos negativos de la falta de soberanía en la producción nacional de agroinsumos. En la actualidad, CUT nos acompaña Omar Romero, director del Departamento de Derechos Humanos de la CUT. En este gobierno donde más asesinatos, desapariciones y amenazas y persecución se han presentado, lo que va corrido del año, han asesinado a 30 líderes sociales defensores de derechos humanos.
Rechazamos una vez más los asesinatos de los compañeros Teófilo Acuña y Jorge Tafur, miembros de la Coordinadora Nacional Agraria y del Congreso de los Pueblos, líder del sur de Bolívar. Cabe recordar que antes de su muerte se había dado un montaje judicial. Como no pudieron con ese montaje, ahora acaban con sus vidas. Solicitamos de manera inmediata a las autoridades competentes y al gobierno realizar las investigaciones pertinentes y dar con los responsables de este genocidio social. Hacemos un llamado a todas las organizaciones nacionales e internacionales defensoras de derechos humanos a que se pronuncien frente a la grave situación que hoy enluta al campesinado colombiano. Los altos costos de los fertilizantes para los productos agropecuarios no son resultado del paro nacional, como lo quieren hacer ver el gobierno y los empresarios. Los precios de los fertilizantes se incrementaron en más del 50% hasta agosto de 2021, según el DANE. Los productores han proyectado con preocupación que los aumentos se mantendrán durante los próximos meses. De acuerdo con cifras oficiales, el 59% de los herbicidas y el 52% de los fertilizantes presentaron incrementos de precios frente a lo reportado en julio de 2021. Así, algunos tipos de estos productos pasaron de costar en promedio 87.000 pesos en 2020 a costar 132.000 pesos a agosto de 2021. El gobierno nacional ha pretendido en reiteradas ocasiones culpar al paro nacional de la carestía que se vive en el presente año y que afecta gravemente a las familias colombianas. Sin embargo, son las políticas gubernamentales que siempre han permitido estos atropellos con alzas desbordadas en los precios, la negativa de dar subsidios a los productores y el traslado de la crisis al consumidor final. Los altos costos de vida en Colombia se producen por los elevados déficits fiscal, comercial y de cuenta corriente. La inflación y la deuda externa desbordada, el alza escandalosa de los precios, principalmente en los alimentos e insumos agrícolas, y las materias primas importadas, agravadas con la devaluación sin precedentes recientes del peso colombiano. Los colombianos viven el desastre causado por las políticas que han llevado a convertir al país en importador y haber destruido el aparato productivo, conduciendo a altos índices de pobreza, desempleo e informalidad. Contrario a lo que ha venido desarrollando como política sistemática el gobierno de reducir aranceles para que la importación de productos agropecuarios supuestamente nos ayude a abaratar los costos de la comida y por tanto a reducir el efecto que están sintiendo en la carestía de los alimentos los bogotanos y en general los colombianos, Acopio Bogotá Cundinamarca ha venido insistiendo que se debe corregir de manera profunda y estructural muchos elementos de la política económica, entre ellos la revisión de los tratados de libre comercio para que se deje de afectar la producción de productos agrícolas y también industriales que se pueden producir en Colombia y que hemos dejado de producir. En ese sentido, hacemos un llamado para que nuevamente se tengan en cuenta estas recomendaciones y para que volvamos a promover la siembra de maíz, el algodón, el trigo, la cebada, la papa, la soya, la caña, el arroz, entre otros productos agropecuarios que hoy se están importando en el país. Por último, señalar que a los capitalinos nos interesa que a las regiones colombianas que desarrollan y que producen estos productos agropecuarios les vaya bien, porque en esa misma medida a Bogotá le entran cerca de 2.4 millones de toneladas de alimentos que son demandados para la población bogotana. El Comité Nacional de Paro continúa su campaña en defensa de los colombianos contra la carestía y el hambre, cuyo responsable es el gobierno nacional. Por tal razón, los invita este 3 de marzo a seguir la transmisión del especial #Duque es hambre y carestía a partir de las 9 a.m. por el Facebook de CUT Colombia. La Comisión de Derechos Humanos del Comité Nacional de Paro, invitamos a las comisiones de derechos humanos de todo el movimiento sindical y social a sumarse a un comunicado nacional de denuncia internacional y nacional que vamos a hacer sobre todos los asesinatos de líderes y lideresas sindicales, sociales y de las masacres y de la violencia, cómo el gobierno está respondiendo a los clamores populares. En segundo lugar, vamos a sacar un comunicado del Comité Nacional de Paro que estaremos publicando por diarios nacionales
y estaremos reproduciendo en todos los departamentos sobre la situación que vive el país y cómo estamos viendo los trabajadores y sectores sociales las alternativas de solución. Por otro lado, hemos decidido que entre el 14 y 20 de marzo vamos a realizar en todos los departamentos asambleas de organizaciones sociales a recinto cerrado para hacer reflexiones sobre la situación del país, del pueblo colombiano, y trazar y hacer unos ajustes a los planes de acción nacional y de cada uno de los comités departamentales de paro. Más noticias aquí en Actualidad CUT. Los pasados 24 y 25 de febrero se realizó el 7º encuentro de comunicaciones de la CUT y FECODE con el acompañamiento de la Escuela Nacional Sindical, en el que participaron cerca de 130 directores de departamentos de comunicación de las subdirectivas de la Central y la Federación en todo el país. Aquí discutimos varios temas, sobre todo lo que tiene que ver con la comunicación para el desarrollo, la comunicación como una herramienta de lucha en las organizaciones sindicales que sirvan a las causas de los trabajadores, y quedó claro que la comunicación sindical es una comunicación alternativa, por lo tanto tiene que llevar un mensaje de acuerdo a los intereses de la población colombiana, de los trabajadores colombianos, y diferente al de los medios hegemónicos. Es importante entonces decir que todos los asistentes quedaron comprometidos en impulsar las tareas de la Central Unitaria de Trabajadores con miras a las elecciones del próximo mes de marzo. Vital importancia a este evento nacional de los comunicadores de la CUT y FECODE, porque permite fortalecernos y poder llevar informaciones precisas y apropiadas a las bases tanto de la CUT como de FECODE. Es un evento muy importante, aparte de que nos capacitan, tenemos la posibilidad de buscar estrategias de descentralizar las comunicaciones y de cómo ayudarnos entre los departamentos a fortalecer cada vez más las comunicaciones. Es importante ver que hay algunos sindicatos que tienen mayor posibilidad de realizar estas comunicaciones y estas diferentes estrategias, y hay otros que tienen menos, pero si nos unimos, si nos enlazamos, podemos hacernos más fuertes y lograr que todos tengan acceso a ellas y participar de manera importante. Porque es la manera de trazar las tareas, las estrategias para enfrentar toda esta andanada de política, de amenaza, de estigmatización que desafortunadamente está en contra del movimiento sindical, en contra de FECODE, donde quieren acabar hasta con su personería jurídica, y las comunicaciones hoy fundamentales, la comunicación alternativa, la comunicación sindical, para que se socialice también en cada una de las regiones, se articule, se creen las redes que sean necesarias, y así podamos tener a través de esta comunicación un fortalecimiento de la lucha sindical. Esta convocatoria que hace la CUT y que hace FECODE a nivel nacional para todos los secretarios de prensa y comunicaciones de los sindicatos afiliados es muy importante, porque vamos a hacer una comunidad, vamos a hacer redes, vamos a estar todos conectados y todos vamos a saber qué están haciendo cada una de las organizaciones sindicales para comunicarnos. Entonces es un aprendizaje entre todos. En Actualidad CUT hacen presencia las regiones. Seguimos teniendo dificultades con sindicatos como Sinaltrainal y Sutimac, donde estas grandes empresas y compañías siguen maltratando y lacerando a los trabajadores. Ya en el sector oficial, nuestros maestros y maestras del Valle del Cauca siguen sufriendo las dificultades e inclemencias de estos gobiernos de corte neoliberal, donde se siguen dando traslados inconsultos, donde se siguen violando las convenciones, donde se siguen violando los acuerdos laborales, donde hay maestros y maestras a los cuales no se les ha otorgado su permiso sindical para ejercer la labor y la tarea sindical. Seguimos avanzando en la reivindicación de los compañeros trabajadores en el distrito turístico de Buenaventura, donde siguen las problemáticas, donde los trabajadores siguen pidiendo mejores condiciones en un distrito donde la producción y movilidad de capital es tan grande como lo es Buenaventura para el país. Ahora mismo la Central Unitaria de Trabajadores Regional Córdoba está liderando el proceso, denunciando ante la opinión pública la masacre laboral que se nos avecina con los compañeros de Sintrenal por el concurso de mérito
y creemos de que son casi 162 familias en el departamento de Córdoba que van a quedar en el aire. Igualmente, la lucha jurídica que tienen los compañeros de Sintra Cerro Matoso con una serie de demandas que han salido a favor de la clase trabajadora de los sindicatos de Sintra Cerro Matoso por el reintegro de los compañeros que han despedido. Hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como CUT Colombia. Nos esperamos el próximo sábado en Actualidad CUT, el programa de los trabajadores colombianos.